En nuestros estudios, Carlos Torres Caro, abogado, y vamos a conversar con él. Bienvenido, Carlos. Encantado de estar en tu programa. Buenos días. Nicolás, en el programa de ustedes. 3 de la tarde, hora de Sao Paulo, 12 del mediodía de Lima, se firma el acuerdo en el Consulado de Perú, en Brasil. ¿Ah? Bueno, ¿Positivo? Eso no es un día histórico para ti. ¿Positivo o negativo? es una importante disyuntiva, porque en realidad hay para los dos lados. Es decir, hay quienes severamente podrían criticar este hecho por una situación que esta mafia llamada Odebrecht se va a librar de todo, es decir, va a conseguirle inmunidad total y además, para remate, va a seguir todavía con la posibilidad de tener obras que hacer en el Perú y además le sale barato el tema de 610 millones cuando en realidad es 10 veces más lo que deberían asumir. Y por otro lado está el hecho de que por fin vamos a descubrir la verdad. Pero Es si decir, usted lo pone en una balanza, para usted, ¿qué es más importante? yo creo que, claro, como se trata de extranjeros y que ya la justicia de su propio país y de otros países se va a encargar de ellos, porque, claro, se trata de la mafia internacional, en el caso de estos directivos que van a ser entrevistados, porque son todos los que se ocupaban de la famosa operaciones estructuradas, es decir, Trinidad, el otro Grillo y Santos, y bueno, todo ese grupete Vieira, que se encargaba de hacer conseguir el dinero mal habido, ilícito y entregarlo. Por eso es que con esto queda ya de alguna manera saneado un principio que es que ese dinero venía de fuente ilícita y ese hecho configura el delito aquí en el Perú de aquellos que recibieron el dinero. Así que no van a venir a decir, no, lo recibimos para campaña, eso no es delito, eso es falso, es delito. Y ahora se va a poder... Bueno, pero Lourdes Flores ya está poniendo el parche, ¿no es cierto? Porque Lourdes Flores ha dicho, o sea, las evidencias cada vez son mayores de que hubo dinero no declarado en las campañas electorales. El paso que viene es que van a pretender decirnos que eso... Exacto. Como tú acabas de criticar, no es legal. Lo cual era legal, ¿no es cierto? Totalmente es un ilícito el recibir dinero cuando lo recibes a oscuras. Una cosa es recibir el dinero y declararlo, y otra cosa es recibirlo a oscuras. Cuando lo recibes a oscuras, la norma dice, tú debes presumir que el dinero era legal o ilegal. Entonces, si yo lo recibo a oscuras, obviamente, entre mí, yo sé perfectamente que ese dinero viene de una fuente Ahora, legal. Carlos, yo he estado revisando el acuerdo varias veces, incluso desde su primera publicación, atento a las críticas que se habían hecho, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se dijo primero, solo se refiere a 4 obras cuando participaron. No es verdad que sea así. O sea, Odebrecht ha reconocido culpabilidad para empezar sobre 4 obras específicas. ¿No es cierto? Sí, pero el acuerdo es muy claro en que ellos están obligados a entregar información, por un lado, que es el acceso a My Web Day, es decir, el acceso a la caja 2, donde vas a saber todas las comisiones ilegales que pagaron, y están obligados a declarar, ¿no es cierto?, sobre todas aquellas obras en las que han participado. Entonces, lo que sucede es esto, que Nicolás, lo que sucede es esto, que ellos obtienen con este acuerdo una inmunidad total en lo que se refiere en materia penal contra ellos. Pero obviamente si en el camino ellos han mentido o han dicho algo que no es verdad o alguna situación así, entonces ahí sí puede haber un procesamiento en relación a ese punto específico. Pero que han obtenido una inmunidad, eso está clarísimo. Pero incluso aquello que no puedan probar, porque ellos tienen que hablar, pero después probar lo que han dicho. De eso dice el acuerdo. Así y por es. eso también es importante, porque vamos a tener ahí una forma de corroborar que lo que se dice está documentado, ¿no? Está en alguno de sus sistemas computarizados. Así es. Y eso va a hacer En que el la gente malware acá no pueda decir, no, solamente se le está creyendo al coimero. Lo que pasa es que este acuerdo que demoró mucho,
demoró mucho porque del 2016 se comienzan a hacer las negociaciones y claro, hemos visto a Odebrecht mintiéndonos, engañándonos, diciéndonos, claro, aparece como el gran mentiroso, ¿no es cierto? Entonces ya le hemos perdido un poco de fe a lo que pudiera decir. Pero esa situación ha derivado ya en una cosa tangible y real, porque el hecho de conseguir la información de manera inmediata, como la vamos a obtener, con posibilidad de corroboración, es algo muy bueno. Porque, claro, el Perú podría haberse cuadrado y decirle a Odebrecht, oye, ¿sabes qué? Me importa lo que quieras, tu información no me interesa, yo la voy a obtener por mi lado. Y la podría haber obtenido a través de la cooperación judicial internacional, porque el Magway Day, el Drowsys y toda esta información está en la Fiscalía brasileña. Es decir, hubiéramos podido a través de la cooperación internacional conseguirla, pero claro, no hubiéramos tenido la facilidad que ahora tenemos y además el hecho concreto de la ratificación de esta gente, lo cual ayuda. Y quisiera, Carlos, que vayamos a la pausa brevemente y que regresemos para seguir hablando de este tema, de los alcances de este acuerdo y las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, ha habido toda una controversia sobre la reparación. Y cuando yo he estado discutiendo con la gente de la Procuraduría, que además es increíble porque hace un año discutíamos al revés, yo les decía que no importaba cuánto pagaran mientras nos dieran la información, pero es interesante el concepto, porque al final vas a recuperar. O sea, si tú logras tener toda la información, y por ejemplo en el caso de la Interoceánica del Sur, se implique a todos los consorciados y a todos los coimeros, vas a recuperar todo el dinero que se calcule que haya sido un perjuicio para el Estado peruano, todo. Parte lo va a pagar Odebrecht, pero el resto lo van a tener que pagar Graña y Montero, JJC, pero en fin. Pero te pediría que vayamos a eso y vayamos también al caso Vizcarra. O sea, ¿cuál es la situación de Martín Vizcarra, presidente de la República, que nos plantea una vez más la complicadísima situación, ¿no es cierto?, de un presidente de la República en la lupa, ¿no es cierto?, bajo la lupa. Volvemos. Estamos con Carlos Torres Caro hablando sobre el acuerdo que se suscribirá hoy al mediodía, porque es a las 12 del mediodía de Lima, 3 de la tarde de Sao Paulo, entre la Procuraduría del caso Lava Jato y el equipo especial del Ministerio Público que encabeza Rafael Vela con los representantes de Odebrecht. Y se ha generado mucha controversia con respecto a... Va a hablar solo sobre 4 casos, pero cuando uno lee la agenda... O sea, por ejemplo, el 18 van a hablar sobre el tema de la caja 2, que es el lunes, ¿no es cierto? El día martes van a declarar sobre los tramos 2 y 3 de la Interoceánica del Sur. Luego van a declarar otra vez sobre la Interoceánica, sobre el caso Westfield, que no está en la lista de los 4, sobre el gasoducto del Sur, que no está en la lista de los 4, sobre las líneas 1 y 2, que sí está en la lista de los 4, ¿no es cierto? Y ahí continúa, porque... O sea, hay programadas audiencias hasta el 21 y 22 de febrero y luego el 12 y 13 de marzo donde el que va a hablar barata. Y cuando uno lee la agenda de la declaración, no están hablando de 4 horas, están hablando de prácticamente todo. Claro, lo que pasa, Nicolás, es que este acuerdo obliga a los funcionarios de Odebrecht, precisamente por ese acuerdo, los obliga a proporcionar toda la información sobre todo. Es decir, ellos tienen la obligación de poner a disposición no solamente la información relevante que tengan, sino además a sus funcionarios en el momento y cuando la Fiscalía lo considere oportuno. Y no solamente estos funcionarios, sino de acá se están desprendiendo nuevos nombres de funcionarios de Odebrecht acá en el Perú y que son relevantes. Exactamente. Entonces, esto abarca un universo de investigaciones, pero lo que sí hay que decir es que ellos han conseguido la inmunidad total. Es decir, ellos van a actuar como testigos, van a colaborar, van a hacer todo, pero ya no podremos ir contra ellos. Esa es parte del acuerdo. Esa es la crítica que podría darse, pero el contrapeso, como decías tú antes, es el tema de que discúlpame la palabra, los miserables que se han aprovechado del Perú, esos traidores a la patria, los vamos a conocer. Vamos a ver quiénes son y sobre ellos hay que ir a buscar las reparaciones civiles. Es bueno también informarle a la población que este acuerdo firmado allá tiene que ser
digamos, validado aquí en el Poder Judicial también. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el procedimiento se conoce como el procedimiento de colaboración eficaz. Es un procedimiento que se inicia en sede fiscal, la Fiscalía hace todo el trámite, llega a un proceso de negociación con participación de la Procuraduría como representante del Estado. Para establecer la reparación. Para establecer los intereses del Estado, salvaguardarlos, y una vez que llegan a un acuerdo, que se ha llegado y que se va a firmar hoy a mediodía hora peruana, a partir de ese momento ese acuerdo todavía no es una cosa que ya está, digamos, para ejecutarse. Puede ir ejecutándose, de hecho se va a ir ejecutando. Con porque los interrogatorios van a haber de esta interrogatorios, semana. porque claro, los testigos no se va a tener que esperar que este acuerdo llegue al juez, y el juez, en este caso María de los Ángeles, que comentaba, es una jueza de Piura. Esta señora jueza va a tener que, de alguna manera, evaluar si el acuerdo condice con los lineamientos de las normas específicas sobre colaboración eficaz. Y si es el caso, pues lo va a homologar. ¿Y qué pasa con ¿Y qué pasa con la información? Si la jueza no lo valida, ¿no podemos usar la información? Se puede usar, pero va a servir de argumento para la defensa para tachar esa información. ¿Qué pasaría como para que no la valide? ¿Qué tendría que pasar como para que ella no lo valide? Una fuerte estrategia de expertos que de pronto comienzan a salir a decir que está mal el acuerdo y que tiene ¿Y eso que podría abajo. influenciar en la decisión de la jueza? Yo creo que podría influenciar. Acuérdate que no es solamente la jueza, porque esto va a venir hasta la Corte Suprema de repente, ¿no? Este es un largo camino, pero claro, en el camino se va haciendo todo, ¿no? Yo no creo que mañana más tarde una sala suprema se atreva pues a tirarse abajo todo este tema. Claro, ¿no? porque además, si uno revisa, insisto, la agenda, que además es una agenda abierta, porque se ha establecido que en el transcurso de los interrogatorios, si surgieran, ¿no es cierto?, temas, o al tener acceso al My Web Day, ¿no es cierto?, que es donde Droisus, ¿no? Que son los archivos secretos donde está la información del pago, de los pagos ilegales, aparece información relevante, la Fiscalía tiene derecho a preguntar sobre eso. No solo tiene por derecho ejemplo, a en la preguntar. lista, acá está financiamiento de campañas electorales, el caso de la revocatoria de Susana Villarán, la vinculación entre el señor Alan García y Odebrecht, el Club de la Construcción, o sea, el tema del gasoducto del sur, que los críticos han dicho no estaban incluidos en el acuerdo, pero si se va a hablar de eso, ellos están obligados a decir la verdad sobre eso. Lo que no está incluidos es Odebrecht, pero todos los demás sí. O sea, ellos han obtenido su inmunidad, ¿no? Inmunidad para ellos, pero todos los demás van a pagar desfilar, pato, como van dice a ahora. pagar pato. Es bien importante en este contexto la discusión que se ha generado con respecto al presidente Vizcarra. En varios puntos, ¿no? Primero, que él ha sido proveedor de Conirsa. Conirsa es el consorcio mayoritariamente controlado por Odebrecht que hizo la Interoceánica del Sur. Y el presidente, a través de la empresa que tenía con su hermano, le dieron servicios. Eso es el primer punto que se ha planteado controversia. El segundo hecho es que ha habido aportes a la campaña de Peruanos por el Cambio, hechos, por ejemplo, por pertenecientes a la empresa Casa, y resulta que la empresa Casa se ha forrado de licitaciones en los últimos 2 años. Más de 1.000 millones. ¿No es cierto? Más de 1.000 millones. Lo tercero es el tema de Chinchero, ¿no es cierto? Que es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque hay imágenes del ejecutivo o el directivo más importante del consorcio Kunturhuasi celebrando la victoria con los personeros, que no es una reunión pública abierta, es una reunión de la gente más cercana, la que ha estado defendiendo el voto, y el señor resulta favorecido con una adenda, ¿no? Mire, ahora, todo eso plantea una vez más el tema de cómo manejar una investigación donde el propio presidente de la República tiene que dar explicaciones. Bueno, en principio voy a ser un poco severo, porque en estos casos hay que ser severos cuando uno se enfrenta a la corrupción. Y es decirte que el caso de PPK, comparado al del señor Vizcarra, yo creo que el del señor Vizcarra es peor. Es peor. ¿Por qué? Porque fue ministro de Transporte. Porque fue ministro de Transporte y porque siendo vicepresidente ha procedido a hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, y esto es verificable.
Él fue jefe de campaña y cualquier persona que está cercana a lo que es una campaña sabe perfectamente que el jefe de campaña se ocupa de todo lo que tiene que ver con los gastos, ingresos, Él dice egresos, que etcétera. solamente tenía que ver con los temas políticos y no financieros. Y que el manejo de los dineros de la campaña, que es una discusión que también se ha planteado en relación a lo de Susana Villarán, porque lo que dicen es que tú tenías un movimiento de gente de izquierda y de repente aparece Anel Tausen. ¿Qué tenía que ver Anel Tausen con el equipo que había gobernado la municipalidad y que se estaba defendiendo una revocatoria? Bueno, entonces lo que dicen es que teóricamente esta gente que vino y que era más bien cercana a Toledo, de todo ese entorno, fue la gente que manejó los dineros de la campaña. Pero al final, ¿qué ¿no? dice la norma? ¿Quién es el responsable? Hay una responsabilidad directa del jefe de campaña y además hay una cosa. El líder y de alguna manera los que están cercanos tienen que tomar conocimiento cuando se trata de ingresos enormes como los que ha habido. Entonces podrá arguir lo que sea, pero creo que nos enfrentamos nuevamente a una situación, una posible vacancia, ¿no? ¿Tú crees que se llega a eso? Pero ¿cuál es el procedimiento? Bueno, porque, números, ¿no? O sea, teóricamente tú no puedes acusar al presidente, pero sí puedes investigarlo. No, o sea, nada impide que podría investigarlo ¿quién? El Congreso y la Fiscalía. El concepto etéreo, vamos a llamarlo así, de la incapacidad moral está plasmado simplemente con un sentir que un parlamentario tiene y dice, bueno, este señor es incapaz moral, porque siendo ministro que haya procedido de esa manera, habiendo sido jefe de campaña, eso... O sea, si se acreditara, por ejemplo, que él tenía conocimiento del ingreso de dinero de Odebrecht, por ejemplo, o que él de debía la gente tener, esta que luego fue favorecida. o que él debía tenerse. Bueno, veremos si algo dice My Wave Day, no creo porque ese es de un periodo anterior, ¿no? Sí. Pero veremos si hay algún tipo de declaración, cosa que lo veo muy difícil, pero viendo las cosas concretas, de manera real, vemos que él fue jefe de campaña. Pero ¿por qué es muy difícil que pueda haber algún tipo de declaración sobre? ¿Perdón? ¿De declaración? Sí. Porque es presidente de un país, ¿no? Entonces, las cosas... Odebrecht ha procedido así durante todo ese tiempo. Cuando Ollanta era presidente no lo involucraba. Cuando PPK tampoco. Es decir, ha tenido... Pero esperemos que ahora, con este acuerdo... Por eso, esa sería la única... Me preguntaste al inicio. Sí. ¿Cuál es positivo o negativo? Lo positivo de todo esto es que vamos a conocer la verdad y que no se va a escapar nadie, porque claro, la documentación está ahí y papelito manda. Lo negativo es todo lo demás, ¿no? La inmunidad de Claro, el Odebrecht, problema es que esto te va a enfrentar a una crisis política inevitable, ¿no es cierto? Ahora, hay algunos que creen que, por ejemplo, como Acción Popular le está yendo bien, se ha puesto de moda, como me decía alguien el otro día, ya que se vayan todos, hay elecciones rápido porque para que la Acción Popular las gane, digamos, ¿no? Claro. Pero tampoco se trata de eso, o sea, se trata de... Porque hay tantas cosas que resolver en el camino, o sea, hay una crisis de representación, los partidos no merecen siquiera el nombre, hay que replantear las reglas de juego, ¿no es cierto? Para que todos tengan derecho a participar de una manera democrática. Hay que replantear todo en el país, porque realmente ha quedado comprobado que toda la clase política, por lo menos que ha actuado en los últimos años, está totalmente corrompida. Y entonces hay que replantear el país, hay que hacer una segunda república y probablemente el 2021 inaugure ese pensamiento, esa idea, ¿no? Con nueva gente, con gente que no estuvo en estas cosas ni en otras y que tenga como característica la honestidad y el apego al país, ¿no? Carlos Torres Caro ha estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, muy gentil.